y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Es la segunda vez que me toca venir aquí a la iglesia El Santuario, y yo le puse el año pasado la iglesia del Santuario del Desierto, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel tenía el santuario en el desierto, así esta iglesia llamada El Santuario está en el desierto. Nos sentimos muy felices de compartir juntos, de ver a algunos de ustedes a quien ya conocíamos, y de ver a otros que por primera vez les estamos conociendo ahora. Siéntanse en casa, siéntanse bienvenidos. Al ratito ya van a decir que se apague la calefacción porque eso calienta bien bueno. Así que no vamos a pasar frío, es un lugar hermoso, tranquilo, y tenemos un fin de semana sumamente interesante. I'm very happy to be here tonight and I welcome each one of you. Please feel free to let me know if I'm going too fast for translation, and I will slow down, all right? Me siento en esta hora muy feliz de poder compartir un tema que es tan importante como es el tema del santuario. Hemos orado, hemos pedido al Espíritu Santo que nos guíe, y ahora vamos a abrir el Santo Libro de Dios para que Dios nos hable a nosotros a través de su santa palabra. Vamos a abrir en el libro del apóstol San Pablo a los Hebreos, epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, y vamos a leer desde el capítulo 8, versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad del trono de las alturas en el cielo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pregunto, ¿quién es ese gran sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas del cielo? ¿Quién es? Jesucristo nuestro Salvador. Después de haber hecho la purificación de nuestros pecados por medio de su sangre, ascendió a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Cristo, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que después de venir a esta tierra, después de morir y purificarnos de nuestros pecados, mediante su sacrificio ascendió al cielo y se sentó a la diestra en el mismo trono de Dios. Él comparte el trono con su Padre, porque según lo que acabamos de leer, Jesucristo es de la misma sustancia de Dios. Lo que Dios es, eso es Cristo. De la misma naturaleza,
de la misma sustancia, de lo mismo que es Dios, así es Jesucristo su Hijo. ¿Por qué Él tuvo que ascender al cielo después de haber muerto por nosotros? Aquí dice, para sentarse a la diestra de Dios y para presentarse ahora por nosotros. Volvamos al capítulo 8 del libro a los Hebreos. Dice en el versículo 2 que después de haberse sentado a la diestra de la majestad en las alturas, fue hecho ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Pregunto, si Cristo es el sumo pontífice, el sumo sacerdote a la diestra de Dios, y si todo sacerdote tiene que presentar algo, sacrificios u ofrendas, ¿qué presenta Cristo ante el Padre? Muy bien, nos dice en el versículo 4, si Cristo estuviera sobre la tierra, no podría ser sacerdote, porque hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Próxima pregunta. Cristo ascendió al santuario celestial, se sentó a la diestra de Dios. Tiene algo que ofrecer por nosotros delante del Padre. Y dice que los sacerdotes aquí en la tierra eran figuras, eran sombra de la realidad que es el cielo. Ministraban en un tabernáculo terrenal, mientras que Cristo ministra en el verdadero tabernáculo que lo levantó Dios y no el hombre. Y según el versículo 5, ese tabernáculo que se levantó en la tierra era figura, era una copia en miniatura de aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios en el cielo. Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cristo es ministro de un nuevo pacto. ¿Cuál era el viejo pacto y cuál es el nuevo pacto? El viejo pacto se hizo ¿dónde? Muy bien. El antiguo pacto se hizo al pie del monte Sinaí y se hizo con el tabernáculo terrenal. El nuevo pacto se hace en el tabernáculo celestial. En el viejo pacto me dio sangre de animales. Dice en el capítulo 7, en el capítulo 9,
versículo 22. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y en el versículo 20 dice que Moisés tomó el hisopo y roció con sangre y dijo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿Ok? Ahora, eso lo pueden encontrar ustedes en el libro de Éxodo, en el capítulo 24. Vamos a buscar Éxodo, capítulo 24. Esto es lo que Moisés dijo. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová. Que ellos no se acerquen, que no suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos de todo el pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora quiero que noten, aquí se está hablando acerca de un pacto. ¿Qué cosa es un pacto? Un pacto es un contrato, un convenio entre dos partes. En este caso, los que estaban pactando, los que estaban haciendo ese convenio, es Dios y su pueblo. Él ya les había dicho en el capítulo 19, cuando llegaron al pie del monte Sinaí, noten las palabras que él les habló. Éxodo 19, dice el versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y dice el versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ahora noten, Dios quiere hacer un pacto con su pueblo. Dice: si ustedes oyen mi voz, si ustedes obedecen mis palabras y mi pacto, van a ser mi pueblo escogido, gente santa, real sacerdocio.
sobre todos los demás pueblos de la tierra, yo los escogí a ustedes para hacer un trato con ustedes, un trato de paz, un trato de salvación. Inmediatamente el pueblo dijo, vamos a hacer todo lo que Dios ha mandado. Lo prometieron primero antes de que Dios proclamara el pacto. Ni siquiera sabían lo que Dios les iba a decir, pero ya estaban diciendo, todo lo que Jehová diga, eso vamos a hacer. Luego Dios descendió sobre el monte Sinaí y promulgó su pacto. ¿Y cuál era su pacto? ¿Cuál era el pacto? En el capítulo 20 está lo que Dios promulgó. Dice el versículo 1 del capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no tendrás otros dioses delante de mí. Así que Dios primero se presenta a sí mismo y dice, yo soy Jehová tu Dios, y luego les da sus mandamientos, su ley, y les dice, vosotros seréis mi especial tesoro si diereis oído a mi voz y si guardareis las palabras del pacto que yo os he dado a vosotros. Moisés fue el mediador de ese pacto. Él habló con Dios y parte del pacto Dios lo anunció audiblemente, los 10 mandamientos. Todo el pueblo escuchó las palabras de Dios, pero se espantaron tanto que le dijeron a Moisés, que no hable más Dios con nosotros. Mejor tú habla con Dios y tú nos dices lo que Dios nos quiere decir y entonces nosotros vamos a obedecer. Eso está en el capítulo 20. Después de que Dios terminó de hablar los 10 mandamientos, dice, y todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, se pusieron de lejos, temblaron. Versículo 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros te oiremos a ti, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo se asustó cuando escuchó la voz de Dios. Sin embargo, después de que Moisés terminó de recibir todas las palabras del pacto, dice que él las escribió y luego vino y se las leyó al pueblo. No solamente le repitió lo que Dios había dicho, sino que él lo escribió para que quedara una constancia. Y luego que bajó del monte le leyó a todo el pueblo las palabras que Dios había hablado y el pueblo nuevamente prometió, vamos a hacer todo lo que Dios ha mandado. Todo lo que él ha dicho, lo vamos a hacer. ¿Qué incluía ese pacto? Bueno, desde que Dios comenzó a hablar en el capítulo 20 y en el versículo 1, incluye los 10 mandamientos. Luego incluye el pacto, las leyes sobre cómo tratar a su prójimo. O sea, la aplicación de los 10 mandamientos y cómo ésta se debe ejecutar. Cómo tratar al prójimo, cómo actuar sobre actos de violencia, cómo tratar a aquellos que trabajan con nosotros. Eso es parte del pacto. Cómo tratar a los esclavos, los amos, cómo deben tratar a sus siervos. Cuando alguien infringe uno de los mandamientos, ¿qué hacer? ¿Cómo tenía que devolver si había robado algo o cómo hacer compensación? Y luego distintas leyes que tienen que ver con no hablar falso rumor, como no levantar chisme, como no afligir al extranjero, ayudar a la viuda, al huérfano. Y sigue dando distintos tipos de leyes que muestran
cómo se debe guardar los 10 mandamientos, porque son ampliaciones de los 10 mandamientos. Y finalmente el pacto incluía que 3 veces al año todo israelita debía presentarse delante de Dios. Eso está en el capítulo 23 y en el versículo 14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. También la fiesta de la siega, de los primeros frutos de tus labores. Y también la fiesta de la cosecha al fin del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Versículo 17. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Y luego Dios dice, yo voy a enviar, versículo 20, mi ángel delante de ti, que te guarde en el camino, que te introduzca en el lugar que yo he preparado. Cuídate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Otra vez, Dios hace referencia a Jesucristo, el ángel del pacto, se le llama en el libro de Malaquías. Mensajero, la palabra ángel quiere decir mensajero del pacto, y le dice, yo envío mi ángel, envío mi mensajero delante de vosotros. Presten oído a su voz, no sean rebeldes, porque mi nombre está en él. O sea, Dios comparte con su Hijo su propio nombre. Lo que Dios es, eso es su Hijo. Y luego dice el versículo 22, pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, afligiré a los que te afligen, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra que yo te he prometido. No te inclines delante de sus dioses, no les sirvas, no hagas como ellos hacen, antes los destruirás del todo, quebrarás totalmente sus imágenes. Mas a Jehová tu Dios, a él servirás. Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entrares, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo, de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que tú te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y entonces termina diciendo, esta tierra te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Allí terminan las palabras del pacto, así que repaso. El pacto incluía los 10 mandamientos, incluía las leyes que tienen que ver cómo aplicar esos 10 mandamientos a nuestro prójimo, cómo tratar a nuestro hermano. Incluía las leyes que tienen que ver con el trato de las relaciones con nuestros semejantes, leyes humanitarias, y finalmente incluía las leyes con respecto a las fiestas del santuario. Eran parte del pacto. 3 veces al año todo varón debía presentarse delante de Jehová, y finalmente Dios dice, si tú haces todo esto, mi ángel va a ir delante de ti, te va a proteger, te voy a defender, te voy a cuidar, voy a castigar a tus enemigos, estaré contigo, te voy a curar de toda enfermedad y todo te va a ir bien si tú obedeces las palabras de mi pacto.
ese es el viejo pacto que Dios hizo. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué Dios tuvo que hacer un nuevo pacto? Porque dice que Cristo es ministro de un nuevo pacto. ¿Por qué tuvo Dios que hacer un nuevo pacto con su pueblo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Ok? El problema es que el pueblo dijo, nosotros vamos a hacer todo lo que Dios mandó. Y les pregunto, ¿lo hicieron? ¿Cumplieron lo que Dios les había pedido? No habían pasado ni 40 días, todavía Moisés no bajaba del monte, cuando ya el pueblo había quebrantado el pacto y la promesa que le habían hecho Dios de obedecerle. El pacto se rompió y por eso Moisés, cuando bajó del monte con las tablas de piedra, ¿qué hizo con las tablas de piedra? Las arrojó al pie del monte y las quebró. ¿Y por qué quebró las tablas que Dios había escrito con su dedo? Como símbolo de que el pueblo había quebrado el pacto. El pueblo quebrantó el pacto. Lo primero que violó fue el mandamiento de no tener imágenes ni postrarse delante de las imágenes. Dios les había dicho, no vayan a hacer, no aprendan como los demás. E hicieron exactamente como hacían los demás, tener imágenes. Por eso Moisés rompió las tablas del pacto. Ahora, pregunto, ¿renovó Dios ese pacto con su pueblo? Después de que él lo hubo roto. ¿Renovó Dios el viejo pacto con el pueblo? ¿Sí o no? Bueno, como el pueblo quebrantó el pacto, Dios les dio una nueva oportunidad, hizo un nuevo pacto con ellos. Y por eso se llama el nuevo pacto. Pero en ese nuevo pacto dice que estaba basado sobre mejores promesas. Vamos de vuelta al libro a los Hebreos. Hebreos en el capítulo 8 y en el versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el de Cristo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Así que el pueblo rompió el pacto y Dios dijo, no más. Pero ahora aquí dice que Dios hizo un nuevo pacto, solo que el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. ¿Quién prometió en el viejo pacto cumplir las palabras que Dios mandaba? ¿Quién prometió? El pueblo dijo, vamos a hacer todo lo que Dios ha mandado. ¿Esas promesas eran buenas? Eran buenas, pero no fueron suficientes. ¿Por qué? Porque no eran más fuertes que aquellos que las hacían.
those promises were no stronger than those that promised. So they broke the covenant. Quebraron el pacto porque no tenían la fuerza ni el poder de cumplirlo. Ahora dice que el nuevo pacto está hecho sobre mejores promesas. ¿Y cómo pueden ser mejores las promesas? Porque están escritas en la mente y en el corazón. ¿Quién es el que promete en el nuevo pacto, hermanos? Ya no es el pueblo el que promete. ¿Quién hace las promesas ahora? Fíjense en qué consiste el nuevo pacto. Dice el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahora noten, aquí se habla de un viejo pacto y un nuevo pacto. En el viejo pacto, el mediador de ese pacto fue Moisés. Vamos a leerlo. Gálatas, capítulo 3. Dice el versículo 19. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada la ley por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿En manos de quién? De un mediador. ¿Quién fue ese mediador? No, el viejo pacto, el mediador fue ¿quién? Moisés. Vamos a leerlo en el libro de Hechos, en el capítulo 7. Hechos capítulo 7. Dice el versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y entonces se hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Así que Moisés les dio la ley, pero ellos no obedecieron a Moisés, ni obedecieron menos a Dios, y por eso Dios se desentendió de ellos, porque ellos hicieron un becerro de oro. Moisés fue el mediador del viejo pacto.
Ahora el nuevo pacto es hecho por un nuevo mediador. ¿Y quién es? Jesucristo. Es mediador de un nuevo pacto, como ya leímos. En el viejo pacto las promesas las hizo el pueblo y no las cumplió. En el nuevo pacto las promesas las hace ¿quién? Las hace Dios mismo. Pondré mis leyes en sus corazones, las escribiré en sus mentes. Yo se haré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora volvamos otra vez a Hebreos, el capítulo 8, el último versículo, el 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que está dado por viejo y se envejece, está próximo de desaparecer. Ahora bien, 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. En el primer pacto había un santuario terrenal. Y según lo que leímos hace un momento, el santuario terrenal era figura, era un modelo del verdadero tabernáculo en el cual ministra Cristo, que es ministro de un nuevo pacto. Así que en el santuario terrenal se llevó a cabo el viejo pacto. En el santuario celestial se lleva a cabo el nuevo pacto. Por eso es tan importante que nosotros entendamos la verdad del santuario celestial, porque tiene que ver con el pacto de salvación que Dios ha hecho con su pueblo. Ahora, en el viejo pacto se limpiaba el pecado con la sangre de animales y se rociaba en el tabernáculo terrenal con la sangre de animales frente al velo para hacer la remisión de los pecados. Así era como era perdonado el pecado. El pecador tenía que traer un animalito, tenía que confesar sus pecados sobre la cabeza del animal. El animal entonces cargaba ahora el pecado del pecador. El pecador quedaba libre del pecado porque lo transfería al animalito. Y entonces el animalito tenía que morir. Se derramaba esa sangre en la cual estaba la vida del animal y el sacerdote recogía la sangre del animal en un tazón y llevaba y rociaba con esa sangre en el tabernáculo terrenal. Y de esa manera se hacía la expiación por el pecado. Eso está en el capítulo 9. Dice allí en el versículo 19. Desde el 18 vamos a leer, desde el 18. Ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero ahora miren el versículo 23, y aquí estamos llegando al punto más importante de todo lo que hemos visto hasta ahora. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre de animales.
pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por medio del sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ahora noten, dice que el santuario terrenal tenía que ser purificado. Pero eso era una figura del santuario celestial. Pregunto, ¿también el santuario celestial tenía que ser purificado? ¿Y dónde está el santuario celestial? Valga la pregunta tan sencilla, ¿verdad? Si es el santuario celestial, ¿está dónde? En el cielo. Les pregunto, ¿el santuario celestial tenía que ser purificado? ¿El cielo tiene que ser limpiado de qué? ¿En el cielo hay pecado? ¿Y por qué dice aquí? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales se purificaran así, pero las cosas celestiales mismas deben ser purificadas con mejores sacrificios que estos. ¿Quiere decir que también el cielo necesita purificarse? ¿Y cómo está diciendo aquí que si el santuario terrenal tenía que ser purificado y era una figura del santuario celestial, era necesario que el santuario celestial fuese purificado con mejores sacrificios que los sacrificios de animales? ¿No han oído ustedes hablar de la purificación del santuario? ¿Conocen esa profecía que dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será? ¿Y cuál santuario tenía que ser purificado? ¿El de la tierra? ¿Cuál era el santuario que tenía que ser purificado? El del cielo, aquí dice que tenía que ser purificado así como era purificado el santuario de la tierra. Y tú dices, pero ¿y cómo el cielo necesita que lo limpien? ¿Está sucio el cielo? No, eso era en el santuario terrenal. Pero ¿y en el cielo? ¿Qué es lo que ensucia el santuario celestial? Ah, entonces necesitaba ser purificado. Lo que contamina no solamente esta tierra, sino también el cielo y todo el universo, es el pecado. El pecado entró a contaminar la creación de Dios. Cuando entró el pecado en el universo, y no entró el pecado en la tierra primero, ¿a dónde entró primero el pecado? En el mismo cielo comenzó el pecado. Quiere decir que el cielo se manchó, el cielo se ensució, el cielo se contaminó con el pecado. Y comenzó en el cielo, valga. Claro, luego el pecado se trasladó aquí a la tierra cuando Adán y Eva pecaron. Pero antes que Adán y Eva pecaran, ya el pecado se había iniciado en el mismo cielo. Quiere decir que se contaminó la creación de Dios, se manchó, se ensució.
Usted puede tener un vaso de agua, pero si le cae una gotita de tinta, ya se contaminó el agua. Y no le pongamos tinta, pongámosle veneno. Todo el vaso completo puede estar limpio, agua pura, pero si le cae una pizquita de veneno, se contaminó todo el agua. Así fue con el pecado. El pecado contaminó todo el universo. Miren, en el libro de Santiago, dice en el capítulo 3, Santiago viene después de Hebreos. Santiago capítulo 3, dice el versículo 2, porque todos ofendemos. ¿Cuántos ofendemos? Pablo lo dice de otra manera. Pablo dice, eso es en Romanos 3:23, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí Santiago dice, todos ofendemos. ¿Y cuántas veces ofendemos? ¿Qué dice? How many times do we offend? Many times. Muchas veces ofendemos. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Comencemos, dice, por la lengua. ¿Quién no ofende con la palabra? ¿Quién no ofende con la lengua? Todos nosotros ofendemos muchas veces, pero miren lo que hace una ofensa. Versículo 5. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hermanos, en las semanas pasadas el estado de California fue testigo de esto. Y dicen que fue un niño el que inició el fuego. Y era un fueguito pequeñito, pero ¿cuánto quemó? Fue terrible. Se expandió ese fuego por todas partes y comenzó a quemar y a quemar por el viento que había y se fue extendiendo más y más. Un fuego pequeño encendió bosques enteros. Miles de hectáreas se quemaron y también casas costosas, así como casas más baratas. Una desgracia, el estado de California tuvo que ser declarado zona de emergencia por lo terrible que fue el comienzo de ese pequeño fuego. Sigan leyendo, así es la lengua. La lengua es un fuego, versículo 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Oigan, la lengua dice que inflama toda la rueda de la creación. O sea, toda la creación de Dios fue contaminada. Y noten que usa la palabra contaminar. Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros, versículo 6, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. El pecado contaminó la rueda de la creación. Y cada vez que nosotros ofendemos, y dice, ¿cuántos ofendemos? Todos. ¿Y cuántas veces ofendemos? Muchas veces. Cada vez que nosotros ofendemos, estamos contaminando la rueda de la creación. El mundo entero está contaminado. Y el santuario en el cielo se contaminó con los pecados. Por eso el santuario tenía que ser purificado.
Y de eso vamos a hablar. Ahora miren, esto es bien importante. Si nosotros no entendemos esto, que Dios quiere limpiar el universo de pecado, una vez se inició el pecado, y Dios le va a poner fin al pecado. Alabado sea su nombre. Dios quiere limpiar el universo de todo pecado. Pero para eso hay un proceso de limpieza, de purificación. Y así como Dios va a limpiar o está limpiando el santuario en el cielo, también Él tiene que limpiar el santuario del alma de sus hijos. Y este fin de semana nosotros vamos a aprender cómo podemos cooperar con Dios en la obra de la purificación del santuario celestial. ¿A ti te gustaría que se acabe de una vez por todas la tragedia del pecado? ¿Te gustaría que se limpie el mundo de tanta injusticia, de tanto sufrimiento, de tanta maldad? ¿Te gustaría vivir en un mundo nuevo? En un mundo donde no haya más pecado ni dolor, donde no haya más enfermedad ni contaminación. Bueno, Dios quiere eso. Pero para eso Él tiene que limpiar este mundo y lo va a limpiar. Y lo va a limpiar a través del fuego, porque el fuego todo lo purifica. Pero también Él tiene que limpiar tu vida y la mía de pecado. Porque en la tierra nueva no va a habitar ninguna cosa inmunda, ni que haga contaminación. Dios no va a permitir que se vuelva a contaminar el mundo de pecado. Por eso Él tiene que erradicar el pecado, no solamente del santuario en el cielo, sino también erradicarlo. Erradicarlo quiere decir sacarlo de raíces de nuestra propia vida. Saben, hay mucha gente que piensa, bueno, cuando Cristo venga, Él nos va a transformar. Y Él nos va a hacer de nuevo y ya no vamos a tener pecado. Dios no obliga a nadie. Dios no saca el pecado de nadie por la fuerza. Porque Dios nos dio a todos libre albedrío. Nosotros tenemos que escoger dejar de pecar. No tenemos el poder en nosotros de dejar de pecar porque somos pecadores y ofendemos muchas veces. Por eso Dios tiene que hacer un nuevo pacto. Él dejó que el pueblo hiciera el primer pacto para que se dieran cuenta que no podían. Dios dijo, está bien, que hagan el pacto. Y el pueblo dijeron, vamos a hacer todo lo que Dios ha mandado. ¿Lo hicieron? No. ¿Y por qué Dios hizo un pacto con ellos? ¿Y por qué Dios, si ya tenía en mente hacer el pacto a través de Cristo, por qué los dejó hacer el pacto al pie del monte Sinaí? Para enseñarles que no tenían el poder en sí mismos de guardar su ley. Dios permitió que el pueblo prometiera y que rompiera ese pacto porque Dios sabía que lo iban a quebrantar para mostrarles que necesitaban algo más poderoso que las promesas de ellos. Y hermanos, este es el problema con nosotros. Este es exactamente nuestro problema. Todo el tiempo nosotros estamos prometiendo que vamos a cumplirle a Dios. Todo el tiempo le estamos diciendo, yo voy a cumplir con Dios, yo voy a guardar sus mandamientos, yo voy a obedecer lo que Dios dice. Y no lo hacemos, lo rompemos, lo quebrantamos continuamente. Por eso necesitamos entrar en los vínculos de un nuevo pacto, sobre mejores promesas. Las promesas nuestras no son suficientemente fuertes o poderosas para cumplirlas. Necesitamos a alguien que haga promesas y que tenga el poder de cumplir esas promesas.
Por eso en el nuevo pacto Dios se compromete a escribir su ley en nuestro corazón. Y este fin de semana vamos a aprender cómo es que Dios graba esa ley en nosotros. ¿Sabías tú que eso es a través de la obra del Espíritu Santo? ¿Sabías tú que hay una obra de sellamiento en nuestra vida? There is a sealing process done through the Holy Spirit in our lives, in the sealing time, so that we can learn how to overcome, how to stop sinning, so that God can finish up His work in heaven and come and take us home. Tenemos que aprender en el proceso de Dios cómo purificar nuestra vida de pecado para que el Señor pueda terminar esa obra en el santuario celestial. Cada vez que yo peco, tú dices, bueno, me arrepiento, pido perdón y Dios me perdona. Sí, es cierto. Si yo peco y pido perdón, Dios me perdona. Pero ¿sabes qué pasa con mi pecado? En el momento en que yo peco, ese pecado queda registrado en los libros del cielo. Y eso ensucia el santuario. Entonces el Señor tiene que quitar ese pecado, pero para quitarlo del libro del cielo, lo tiene que quitar de nuestra vida. Porque ¿de qué me sirve a mí que yo pida perdón si mañana voy a hacer lo mismo? Fíjense qué cosa tan tremenda. Yo le pido perdón a Dios hoy, me arrepiento, Señor, ya no quiero hacer esto. Y mañana voy y hago lo mismo. ¿De qué sirve? Por eso Dios tiene un método y ese es el nuevo pacto para ayudarme a mí a entender que yo no tengo el poder para cumplir, que yo necesito un poder exterior a mí que me dé las fuerzas para poder dejar de hacer lo malo, para quitar el pecado de nuestra vida. Este fin de semana vamos a aprender de la purificación del santuario y de lo que esto significa para ti y para mí. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. El Señor no puede terminar de limpiar el santuario en el cielo si yo sigo pecando. ¿Y saben por qué? Porque cada vez que peco y pido perdón, los pecados van al santuario y lo vuelven a ensuciar. Y entonces el Señor dice, bueno, los voy a borrar del registro. Y si Él los borra y mañana vuelvo y cometo lo mismo, vuelven a estar otra vez en el libro. Y entonces Dios dice, bueno, los voy a borrar cuando yo me arrepiento. Entonces Dios los borra. Pero vuelvo y hago lo mismo y se vuelven a anotar. ¿Así funciona? No, no funciona así. Dios limpia los pecados del registro del libro del cielo de una vez para siempre, en el juicio. No es que cada vez que yo me arrepiento el Señor le dice a un ángel, corre, agarra el borrador y ahora borra. A veces nosotros pensamos que cada vez que yo me arrepiento el Señor me borra los pecados del libro. ¿Saben que no funciona así? ¿Cuándo es que el Señor borra los pecados? ¿Cada vez que yo me pido perdón, Él los borra? No. Se anota un registro de que yo pido perdón, pero no se borra el pecado del libro del cielo hasta el juicio. Y ahí se compara el libro de pecados con el libro de justicias. Y ahí se ve cuáles pecados fueron confesados y cuáles no fueron confesados. Y recién en el juicio se limpia el registro de todo pecado. Pero cuando sea ese juicio, si después de que yo soy juzgado y el Señor limpia el registro del cielo de todos mis pecados, los quita del libro, si yo sigo pecando,
ya no hay perdón, porque ya fui juzgado. Quiere decir que cuando mi nombre sea llamado ante el juicio, Dios va a decir, al terminar el juicio, el que es justo siga siendo justo y el que es inmundo siga siendo inmundo. Entonces, cuando yo soy juzgado, si me encuentra que todavía tengo inmundicia en mi vida, voy a seguir siendo inmundo. Pero si por la gracia de Cristo he aprendido el secreto para lograr la victoria sobre el pecado, el que es justo seguirá siendo justo para siempre. Esto no es un juego. Esto es quitar el pecado de nuestra vida para poderlo limpiar de todo el universo, porque el pecado contamina la rueda de la creación y Dios no va a tener pecadores para siempre. Dios está en el negocio de limpiar el mundo de pecados y pecadores, y no nomás el mundo, el universo. Dios quiere un universo donde no haya más pecado, y para eso tiene que enseñarnos a nosotros cómo vencer el pecado para no volverlo más a cometer. Do you understand how important this is about overcoming sin? God is not going to have sinners contaminating the universe forever. We got to learn how to overcome so that we can be citizens of a new world without sin. Si queremos vivir en ese mundo sin pecado por toda la eternidad, tenemos que aprender aquí ahora cómo vencer el pecado. Les leo una cita y voy a terminar en esta noche porque mañana vamos a entrar a ver lo que es la purificación del santuario. En el libro Evangelismo, en la página 165, dice así: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. God's people must comprehend, understand clearly the subject of the sanctuary and of the investigative judgment. Tenemos que entender claramente este asunto del juicio investigador y del santuario. Sigo leyendo. Todos necesitamos conocer por nosotros mismos el ministerio y la obra del gran sumo sacerdote. Tú y yo necesitamos individualmente, por nosotros mismos, entender la obra del sumo sacerdote. De otro modo, le será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestro tiempo o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Miren, si no entendemos el tema del santuario, ni podemos tener la fe que necesitamos, ni podemos desempeñar la obra para la cual Dios nos ha llamado. ¿Cuán importante es esto? Cada uno de nosotros tenemos un alma que salvar o perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual debiera encontrarse cara a cara con el gran juez de toda la tierra. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Todos los que han recibido la luz sobre el asunto del santuario deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha dado. Fíjense, no solamente tenemos que entender esto para nosotros,
porque tenemos un alma que salvar, sino que tenemos que salvar a otras almas también. Y para poder salvar a otras almas, para desempeñar la obra para la cual Dios nos ha llamado en el plan de salvación, tenemos que entenderlo primero nosotros para podérselo explicar a otros. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de la salvación de los hombres. The sanctuary in heaven is the very center of the work of salvation. It's the headquarters of the universe for the salvation of soul. What is happening in the sanctuary has to do with your life and mine today. Lo que está pasando en el santuario tiene que ver con tu vida y con la mía hoy. Y si no entendemos el tema del santuario, no podemos tener la fe necesaria para estos días. Dice, lo que está pasando en el santuario concierne a toda alma que está viva en la tierra hoy en día. Nos revela el plan de la redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo este asunto y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pide razón de la esperanza que hay en ellos. Así que, hermanos, este tema es tan importante para nuestros días, porque no solamente nos muestra lo que está pasando en el cielo y lo que tiene que ver con el juicio, cuando cada uno de nosotros vamos a comparecer delante de Dios, como si fuéramos los únicos que existen en el universo. Pero no solamente eso, también es una profecía que nos lleva a entender los eventos finales, lo que es el cierre del tiempo de la gracia, el tiempo de angustia. Todo eso se entiende a través del santuario. También se entiende a través del santuario cómo Dios va a terminar de limpiar todo el universo de pecado y va a ser un nuevo mundo donde no haya más pecado. En la purificación del santuario se echaban suertes sobre dos machos cabríos, uno por Jehová y el otro por Azazel. Y finalmente el santuario mostraba cómo al terminar el día de expiación, el sacerdote traía el macho cabrío vivo sobre el cual había caído la suerte por Azazel. Azazel quiere decir adversario. Y cómo se colocaban los pecados sobre él y era llevado al desierto. Eso prefigura todavía lo que falta por cumplirse del plan de salvación. Y luego mostraba cómo Dios va a limpiar finalmente el universo de todo pecado para que ya no haya más contaminación. Todo eso nos enseña el santuario. Por eso necesitamos comprenderlo. Necesitamos entender este tremendo tema. Y hay algo más. El tema del santuario, dice en el mismo libro, en la página que sigue, es el tema que el diablo más odia y que más ataca. Y muchos van a apostatar de la fe sobre este tema. Nomás les leo un pedacito, una frase solamente de esto que estoy diciendo. Miren cómo dice. En la página 167 dice, en el futuro surgirán todo tipo de engaños, de toda clase. Y necesitamos un terreno sólido para nuestros pies.
necesitamos sólidos pilares para el edificio. No ha de quitarse ni un solo ápice de aquello que el Señor ha establecido. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario en el cielo. Este es justamente uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. Este es justamente uno de los puntos que el diablo va a atacar en la apostasía final. El tema del santuario es una de las doctrinas que más iba a ser atacada por Satanás. Que el Señor nos ayude en este fin de semana a entender lo que es la purificación del santuario. El año pasado cuando vine, hablamos de las otras fiestas. Hablamos de la fiesta de la Pascua, de la fiesta de las primicias, hablamos de la fiesta del Pentecostés, pero no llegamos a tocar el tema de la purificación del santuario, el tema de lo que está pasando ahora en el cielo. Y ese va a ser nuestro estudio todo este fin de semana. No solamente estudiar en teoría lo que está pasando en el santuario en el cielo, sino llevarlo a la práctica en nuestra vida. ¿Cómo lograr la victoria sobre el pecado? Quizás hay alguno aquí en esta noche que sabe que Dios le está hablando a través de lo que ha escuchado, que sabe que tiene pecado en su vida, que no puede vencer. Algunos quizás ofendemos con la lengua. Tenemos un carácter irascible. No podemos dominarnos a nosotros mismos. Y necesitamos de esta ayuda que Dios nos quiere dar. Quizás hay alguno en esta noche que ni siquiera ha entendido cuán importante es el sacrificio de Cristo para limpiarnos del pecado. Cuán importante es esa sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y quizás hay alguien aquí en esta noche que no ha entendido lo que es el nuevo pacto. Jesús, tomando la copa, dijo en esa noche cuando Él celebró la cena con sus apóstoles, esta copa es la sangre del nuevo pacto que es derramada para remisión de los pecados. El nuevo pacto está basado no en la sangre de animales, sino en la sangre de ¿quién? De Cristo. Y esa es la única sangre que tiene poder para limpiarnos del pecado. Leamos nuestro último versículo en esta noche. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Dice el versículo 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Escucharon eso? Se va a escuchar en el cielo una voz que diga: ahora ha venido la salvación y el poder y la autoridad de Cristo, porque ha sido echado afuera
el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios de día y de noche. Pero la palabra que más me gusta, la frase que más me gusta, es la que sigue. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. La única manera de vencer el pecado es por la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. La sangre de Cristo tiene poder, no solamente para lavar el pecado, sino para darnos la victoria sobre el pecado. Hermanos, no se trata solamente de un acto judicial mediante el cual Dios nos perdona el pecado. Se trata de un acto real en nuestra vida mediante